Os voy a presentar este documental sobre asociaciones que espero que os guste y os sea de interés. Consta de 3 entrevistas. La primera es a San Ramírez, que es presidente del Club de Montaña Ferrol desde hace muchos años. La segunda es al monje budista y presidente de la asociación Creciendo en Nepal, Karma Tempa. Y la tercera es a Ricardo Moreno, que es ahora es actualmente secretario de la Asociación Astronómica de Vigo y que antiguamente fue presidente de esta asociación. Creo que las entrevistas con las preguntas que hago os pueden dar una idea de su experiencia en asociaciones y cuál es el enfoque de las asociaciones para ellos, y además intercalo escenas de fotografía con time-lapse que creo que lo hacen más ameno y un poco más atractivo. Os dejo con el documental. Estamos en el Monte Galineiro, un día un poco raro, puede llover, puede que no llueva, yo creo que no va a llover, que tendremos suerte. Y me encuentro con mi amigo y presidente del Club de Montaña Ferrol, San Ramírez, y nos va a hablar un poco de su experiencia en asociaciones y cómo ve el mundo de las asociaciones. Somos amigos desde hace muchos años, hemos compartido experiencias montañeras muy interesantes. Cuando yo era montañero, ahora soy un poco de senderista, pero muy pequeñito. Y hemos incluso subido él, su mujer y yo el Mont Blanc juntos hace ya un montón de años. Y bueno, pues le voy a hacer unas preguntas y bueno, primero decirle buenas tardes, San. Hola Martín, ¿qué tal? La primera pregunta es, ¿qué te llevó a formar parte de tu primera asociación? Había que remontarse a muchos años atrás, pero casi siempre estos temas empezaron, y sobre todo para la gente de nuestra edad, pues a lo mejor temas ligados pues a la propia parroquia, ¿no? Yo de hecho mis primeras montañas pues van de la mano de un cura que de aquella pues es un cura que viene de Francia y viene con una mentalidad completamente abierta y por primera vez piso Ancares y por primera vez piso la nieve y por primera vez empiezo a salir de excursiones, y desde allí ya el movimiento asociativo ha sido una constante en mi vida en muchísimas facetas. Empezaste en la montaña, en asociaciones ya. Realmente empezamos con estos campamentos de verano típicos de los temas juveniles. Desde ahí se pasa al asociacionismo juvenil cuando hay todo el boom de todo el establecimiento de la democracia y de las nuevas libertades, y entonces ya se empiezan a crear todo tipo de asociaciones, y el movimiento juvenil pues es uno de los que está más en boga y se lanza, y a partir de ahí pues ya pasas por absolutamente de todo, por lo menos en mi caso. Pasamos por asociaciones culturales, como fue el caso del Ateneo Ferrolán. Pasamos, cuando tengo contacto con el mundo laboral, empiezo muy joven en el mundo laboral, en el mundo de los astilleros, y entonces a partir de ahí pues tienes otro tipo de contactos también a mayores, como pues el sindical, incluso en aquellas épocas evidentemente el político, pero también pues por el medio te encuentras colaborando con asociaciones de vecinos, durante un tiempo bastante amplio, pues también dirigiendo entidades medioambientalistas como la Sociedad Galega de Historia Natural, formando parte de su directiva, y luego ya pues ya muy centrado en todos estos últimos años pues en el tema del montañismo, en el tema del club de montaña, en sus múltiples facetas y en colaboración pues con cantidad de entidades asociativas, siempre desde esa órbita del propio Club de Montaña que en la actualidad presido, pero que vaya, que al final pues tienes una tela de araña asociativa en el entorno, que a aquellos que desde luego lo vivimos, todo el carácter social, pues estás ahí permanentemente, ¿no? Entonces todo ese tipo de gente que vas conociendo en este largo camino, de experiencias que vas teniendo, y además al ser tan amplias y tan diversas como desde el mundo juvenil o desde el mundo parroquial en su día hasta pues todo el mundo deportivo como es hoy en día, además con el mundo deportivo tal como está hoy en día, con un desarrollo tremendo y brutal en comparación con lo que eran las entidades deportivas hace pues 15, 20 años, pues la verdad es que al final lo que tienes es una trayectoria de vida y una trayectoria social pues
que yo me encuentro cómodo en ella. Sí, sí, tú eres un ejemplo del asociacionismo. Es una palabra no hay que confundir el asociacionismo como corriente filosófica que existe con el asociacionismo de pertenecer a asociaciones, que es diferente, ¿no? Y bueno, pues que ya contestaste, hablaste de tu labor en las asociaciones. ¿Cuántos años de presidente del Club de Montaña Ferrol? De eso la verdad es que ni me acuerdo ya. El problema de estas cosas es que, a diferencia de otros deportes donde se está tremendamente profesionalizado y hay palos para hacerse cargo de los cargos directivos, pues en el caso de las entidades de deportes minoritarios como es el nuestro, pues realmente ahí pues no tienes, es muy raro que haya oposiciones o que haya voluntarismo para ocupar ese tipo de temas. Yo ya perdí la cuenta. Yo creo que desde que yo le cogí el relevo a otra persona que también llevaba cantidad de tiempo, Ángel Folgar, como presidente del Club Montaña, casi desde sus inicios, pues al final él debió echar unos 16 años y yo ya debo de ir por los 17, 18 o algo así, ¿no? Claro, eso si lo vas alternando pues con las otras actividades sociales que te dije, ¿no? Al margen, evidentemente, de tu mundo laboral, al que le tienes que dedicar esas como mínimo 8 horas a la semana, pues al final... Al día, 8 horas al día. 8 horas al día, perdón, 40 a la semana, quien pudiera. Y eso cuando lleguemos a jubilados a lo mejor, si llegamos algún día tal como está la sociedad. Pero lo que sí es cierto es que luego al final vas cruzando experiencias y unas lo que te hacen es apoyarte a las otras, ¿no? Es decir, desde ser tesorero en una asociación juvenil donde estás empezando con todo ese tipo de desarrollos, donde no tienes ni idea de cómo llevar, porque claro, el tema del asociacionismo sobre todo es que es no profesional, ¿no? Es un tema de buena voluntad y es un tema que además esa buena voluntad, ese buen rollismo que se dice ahora, a día de hoy pues ya es muy difícil intentar que una sociedad, aunque sea una asociación de vecinos básica, una asociación de vecinos de un barrio pequeño, una asociación cultural de una zona de poca influencia, pero es tremendamente complicado ya llevar todo ese tipo de cuestiones porque la administración y la burocracia se te echa encima y realmente son más zancadillas que otras cosas las que hay, ¿no? Pero al final siempre terminas encontrando un grupo de gente en el entorno que al final te hace que tu labor sea positiva y que además encuentres con que estás caminando, como decimos la gente de la montaña, ¿no? Estás en el mismo camino, estás en la misma dirección y vas con unos buenos compañeros de cordada, en este caso, pues que te llega que hay un montón de cumbres a las que puedes llegar. Cumbres, en este caso, pues evidentemente no montañeras ni de altura, pero que sí que son eventos que a los que al final pues vas llegando. Otros vas dejando, pues el movimiento medioambientalista pues en su día lo apartas un momento, lo dejas a un lado, aunque evidentemente los que hacemos del deporte en la naturaleza uno de nuestros objetivos en la vida, pues evidentemente el medio ambiente lo tenemos permanentemente, es decir, puede ser directivo de una asociación ecologista, pero lo que sí es cierto es que cuando estás caminando entre montañas, cuando estás caminando por valles, cuando estás vadeando ríos, cuando estás comiendo con otra gente y viendo como un corzo sale de una maraña de piornos en los Ancares, pues ahí eres un medioambientalista, quieras o no quieras, a no ser que te pongas a tirarle piedras al corzo, ¿no? Pero la gente que nos rodea, la gente con la que salimos a caminar, con la que salimos a disfrutar de esos momentos, de esos paisajes, de esa puesta de sol, de ese amanecer en un momento determinado, pues en una montaña nevada, de ese ponerte unas raquetas para desvirgar una ladera toda virgen, pues al final lo que te encuentras es que formas parte de ese medio ambiente y por lo tanto no te queda más remedio, evidentemente, que respetarlo, y por lo tanto también te queda el cabreo que ves permanentemente cuando ese medio ambiente, pues ahora que estamos en una época de mucho incendio, por ejemplo, pues es un tema que te repele, que te pone, que te enerva. Creo que todos los montañeros, yo en la época que fui, ahora no soy montañero, pero la naturaleza la sigo respetando muchísimo, estamos de acuerdo en ir a la montaña con un plus de respeto al medio ambiente. Esa óptica es permanente. Te iba a comentar yo, ¿qué diferencia entiendes que hay entre ser socio de base y miembro de una junta directiva en una asociación? Hombre, la diferencia es una diferencia de compromiso brutal, ¿no? No es igual ser directivo y estar apoyando
incluso sin llegar a ser directivo. Muchas veces haces actividades y es gracias a los socios que tienes en el entorno que tienen una acción directa sobre las actividades que tú planteas y las acciones que tú vas a plantear. Pago la cuota de Greenpeace, pago la cuota de Médicos Sin Fronteras, pago la cuota de Cocina Económica y evidentemente eso va en tu carácter, ¿no? Es decir, sabes que estás respaldando algo, pero lo estás respaldando de una manera mínima y casi simbólica. Bueno, lo ideal sería pues embarcarse en un barco de Greenpeace, lo ideal sería estar con Médicos Sin Fronteras pues en el Mediterráneo, pero son cosas a las que bueno, pues no puede todo el mundo, ni puedes tú aunque quieras en un momento determinado, porque bueno, pues porque tienes familia, porque tienes responsabilidades sociales, porque tienes un trabajo al que tienes que acudir diariamente y porque el poco tiempo libre que tienes pues lo dedicas a otras cosas. Hay que establecer unas prioridades, pero lo que sí es que yo creo que con todo ese entorno, con todo ese hábitat social que tú te marcas, bueno, pues que al final pues que te terminas siendo una persona determinada, creo yo. ¿Cómo entiendes tú que te ha afectado o te ha ayudado a crecer como persona en las asociaciones y si incluso te ha aportado un plus de felicidad el estar en asociaciones? Te aporta un plus de felicidad en general, porque si no, no seguirías, evidentemente, lo mandarías todo al cuerno en un momento determinado, pero lo que sí es cierto es que como sigues y como estás y como sigues manteniendo todos esos vínculos y todos esos, pues evidentemente tienes un plus añadido de reconfortamiento propio, ¿no? De decir, no te dices tú qué bien lo estoy haciendo, sino dices, qué bien lo estoy pasando, pero no en el bien de que estoy pasando, qué fiesta, que no sé qué, sino qué cómodo me siento, qué a gusto me siento con este tramo de esta vida que estoy pasando en este momento determinado. También es cierto que por otro lado, como todos los movimientos sociales tienen, pues tienen altibajos, los movimientos sociales evidentemente están compuestos de personas y en unos momentos determinados pues te encuentras con gente más colaborativa, gente menos colaborativa, gente que es más afín a ti y gente que es menos afín de ti, entonces eso también te lleva a que en unos momentos determinados pues te embarques en una serie de ideas y una serie de acciones sociales y abandones otras por otro lado. Eso es un eterno de nuestra sociedad. Tú te vas a encontrar absolutamente de todo, con posturas a favor, posturas en contra, posturas que te apoyan, posturas que no te apoyan. No se puede contentar a todo el mundo. No se puede contentar a todo el mundo, ni tú vas a estar contento con todo el mundo. Entonces, en momentos determinados es cuando decides abandonar pues diversos temas que dices, pues no estoy contento aquí, no estoy cómodo, ¿no? Yo creo que la confortabilidad en ese tema, no confortabilidad de estar tirado, que también es bueno, interesante estar tirado un día en el campo, estás confortable, estás feliz, estás cómodo, pero sí que en ese grupo social en el que te mueves, que tengas un cierto apoyo, que ves que te sientes reconfortado, ¿no? Yo siempre lo digo muchas veces organizando actividades de estas que hacemos, que a veces son un poco desfasadas, 50 kilómetros en 12 horas caminando, y ves que la gente al final, muy machacada, te felicita, dices tú, hombre, lo debemos de estar haciendo bien. Y eso, quieras que no, simplemente con que te digan, me lo he pasado bien, he disfrutado, he conocido sitios que no conocía y además que lo hemos hecho de una manera estupenda, pues eso ya es lo que te reconforta, ¿no? Ese plus de felicidad, esa medalla que mucha gente quiere decir en no sé dónde y tal, pero que nosotros, pues con tal de que irte con esa idea de que hace poco estábamos en una de las cumbres más representativas de Ancares, que es el Peñarrubia, había una cuanta gente que nunca viniera hasta allí. La gente después de 7 horas caminando, de un día con cierta calor, la gente toda, le preguntas y toda queda contenta. A ti te da igual, porque estuviste ya más veces en ese monte, porque ya lo hiciste, porque al fin y al cabo es una vez más, pero simplemente toda esa idea, al final te transmiten una idea de agradecimiento sin pedirlo, ¿no? Pero que es un agradecimiento y te vas contento porque la gente se lleva una experiencia nueva y de alguna manera tú has participado en esa experiencia. Entonces esto ya contesta la que tenía como última pregunta, que era si crees que las asociaciones colaboran para que haya un mundo mejor. Ya de alguna forma el ver estos casos en concreto de personas que salen más felices, que salen más integradas en el medio, que salen contentas con estas actividades, ya están colaborando. Hombre, las asociaciones las forma la gente en general, ¿no? Entonces depende cuál sea el fin de la asociación y depende de la gente que la forma. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas, que son tremendamente cortas, ves que salen un montón de asociaciones alrededor, de muy diferentes tipos, asociaciones desde tipo político hasta tipo deportivo,
deportivo hasta tipo pues vecinal, cultural, y ves que hay muchas que tienen una vida tremendamente efímera. Si nuestra vida es efímera, la de esas asociaciones es mucho más, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues ¿qué aportaron a la sociedad? Y la gente que formó esas asociaciones, ¿qué aportó en general al desarrollo de la sociedad? Y en todo caso, pues ese término que hay ahora tanto de felicidad dentro de la sociedad, ¿no? Y dices, pues a lo mejor esta gente no aportó nada. Pero hay otras muchas que te encuentras alrededor, que sí, que sobreviven, que hacen cosas, que todos los días tienen una participación interesante, que tienen iniciativas nuevas, que atraen a gente que al final también termina participando o termina desarrollando proyectos propios. Pero entonces yo creo que esas asociaciones sí que son realmente la vida de esta sociedad, y que sin ellas la sociedad, desde luego, cada uno por nuestro lado, la sociedad no se desarrollaría, seríamos un ermitaño, cada uno en un sitio diferente, sin tener prácticamente contacto una persona con otra. Pero yo creo que desde el principio de los tiempos los animales en general y el ser humano un poquito más, pues yo creo que se juntan para hacer manada, o sea y esa manada que las desarrolle. asociaciones son una célula básica en estos momentos de la sociedad. Ya para terminar, es esto, porque estamos Sí. ya en el tiempo. Entonces, bueno, hemos tenido sol, hemos tenido nubes, Es la naturaleza. estamos en plena naturaleza. Yo creo que las palabras que has dicho son muy interesantes y las suscribo en su totalidad, y te agradezco mucho tu participación en este documental sobre las asociaciones, y ya nos veremos cualquier día. Cada poco nos vemos, así que seguiremos viéndonos. Gracias, Muy Martín. bien, San. Buenos días, Karmatempa. Estamos, como bien sabes, en el documental sobre las asociaciones, y la primera pregunta es ¿qué es lo que te ha llevado a formar parte activa de asociaciones? Sí, encantado. Bueno, primero agradecerte a ti, Martín, que hayas venido casi desde la otra punta del planeta, motivado por esta intención de buscar temas, ¿no? Esta avidez que tienes siempre de encontrar temas. ¿Qué me llevó a mí a formar Creciendo en Nepal? Pues el agradecimiento. Un día descubres por opuestos, encuentras en Daxankayo, en mi centro budista, encuentras una niña de Bután que pide ayuda para estudiar. Y ahí te das cuenta que tú has tenido, o que yo he tenido tantas cosas que ni siquiera he tenido la necesidad de pedir. Que mis padres me han dado educación, que he estado en un sistema educativo gratuito, y entonces allí dices, bueno, he recibido tanto y podría ser un intento de comenzar a devolver lo que tanto uno ha recibido. Te sensibiliza eso, gente que quiere hacer cosas, jóvenes, niños que quieren progresar y que tienen dificultades. Entonces te sale ese impulso. Es un impulso que nace y empiezas a hablar con uno. Todo ha sido de manera muy modesta, como lo es ahora también. Hablas con unas gentes, hablas con otras, y va tomando todo eso una evolución. La gente está allí muy dispuesta, es cuestión de que alguien les vaya sensibilizando y tenga ciertas habilidades para unirles, y ya después las cosas medianamente empiezan a funcionar. ¿Puedes explicar cuál es tu labor en asociaciones, especialmente en Creciendo en Nepal, y un poco sobre las actividades que desarrolláis? Creciendo en Nepal en principio es una asociación española registrada aquí en España, modesta, y lo que intentamos hacer es pues eso, conseguir fondos y voluntarios para trabajar con nuestras niñas y niños en Katmandú, alrededor de 40 niños y niñas. ¿Cuál es mi actividad? Bueno, soy el presidente, y esto parece un título ostentoso y tan importante, pero digamos, he sido quien ha empezado con esto y quien trata como figura visible pues esto de ir mancomunando esfuerzos e impulsos de la gente que se van solidarizando, y vamos logrando desde hace ya 4 años mantener a estas 40 niñas en estudio, clases de apoyo, y además que esto es una de las actividades importantes,
que ellas exploren todos sus potenciales. Katmandú, Nepal, es una sociedad bastante que no está muy proclive a fomentar. La educación es bastante dirigida. Entonces nuestros voluntarios y nuestros programas pues lo que intentan es también que ellos exploren sus propias capacidades, y como vienen de ambientes muy difíciles, de familias en entornos muy difíciles, pues que también cojan mucha seguridad en sí mismas. Esos son los dos aspectos que más me interesan. Uno, por supuesto, el educativo, pero fundamentalmente el que contacten con sus capacidades, sus cualidades y generen mucha confianza en ellas. ¿Cuál es la diferencia entre ser un socio de base y un miembro de la junta directiva? Pues como en toda asociación, pues hay una junta directiva que es elegida por una asamblea. El órgano consultivo por antonomasia es la asamblea general, que la conforman los socios. Y luego, bueno, pues hay un presidente, un secretario y un tesorero. Insisto, todo es muy modesto, ¿no? Que los cargos son simplemente tareas que tenemos a cargo, pero todos hacemos de todo, ¿no? Y la diferencia fundamental es, bueno, que la junta directiva tiene esto, la capacidad ejecutoria, los estatutos le dan la potestad de decidir en temas económicos, en marcar el rumbo, en generar actividades, la parte ejecutiva de toda asociación. ¿Crees que las personas en las asociaciones tienen compromiso o se quedan al margen? La gente está muy ocupada, y lo que he visto en estos años, que hay una sensibilidad y una disposición casi natural de la gente a ayudar, ¿no? Y eso les entusiasma mucho y les lleva también a coger compromisos. Pero después hay una contradicción entre sus impulsos y sus realidades. La gente, el día a día, sus compromisos personales, laborales, personales, les hace tener muy poco espacio para trabajar en las ONG. Entonces hay muchas ganas, pero no siempre la gente tiene disponibilidad o tiempo en poder dedicarle como quisieran a las ONGs. ¿Puedes explicar desde tu punto de vista si las asociaciones te han ayudado a ser más feliz y desarrollarte como persona? El hecho de que estés en una asociación, que en definitiva es un grupo humano, lo que te ayudan no siempre te hace feliz, pero sí que te ayuda a crecer, porque ves cómo interactuamos las personas. Me encuentro yo también sorprendido a veces por mis propios impulsos, por mis propios egocentrismos, o mis propias limitaciones, o mis propios impulsos, y cómo el hecho de convivir en una actividad que es absolutamente voluntaria, porque nadie, no solo que no recibe dinero, sino que pone dinero propio para mantener la ONG, los viajes, etcétera, etcétera, pues cómo tienes que, y eso es lo interesante, cómo ir viendo las personalidades, los tiempos personales, emocionales de cada uno, y cómo los vas acoplando a lo tuyo, ¿no? Pareciera a veces que un presidente es el ejecutor, el que manda y la base ordena, pero aquí la intención es, o tu actividad o mi actividad principal es tratar de conciliar los tiempos, los caracteres, las sensibilidades de todos los que integramos Creciendo Nepal. Entonces ello te lleva a observarte a ti, a tratar de moderar tu discurso, tu manera de entender, a ser conciliador, a respetar los tiempos de cada uno. Ese es el aprendizaje. Pero a veces eso, está el aburrimiento, está el cansancio, está la felicidad cuando ves las niñas cómo han progresado en estos 4 años. Ves también con alegría cómo la gente que colabora en Creciendo Nepal se siente feliz con los logros. Digamos que es como la vida misma, una paleta emocional por la que atraviesas todo el tiempo. ¿Crees a nivel general que las asociaciones ayudan a conseguir un mundo mejor? No creo que las ONG consigan un mundo mejor, ni creo que sea el cometido de las ONG. Las ONG, las pequeñas o las grandes, pues estamos funcionando porque hay lugares en los que el Estado no está presente. Y podemos poner, digamos, parches, más grandes o más pequeños, pero vamos poniendo parches a las situaciones. Y hay problemas que son endémicos en los países, la pobreza, la falta de educación, de acceso a la salud, y eso las ONGs no pueden, ni tampoco está en su tarea, porque eso es estructura del Estado.
Ahora, ese es un tema también muy complejo, porque el Estado, ¿por qué está ausente? Dificultades políticas, políticas arancelarias, las relaciones entre el primer mundo y lo que consideramos las vías de desarrollo de los terceros países, pues eso lo dificulta mucho, eso lo dificulta muchísimo. Y en eso las ONG pues sí que ayudan y hacen feliz o le dan acceso a que la gente pueda superar muchas limitaciones, pero los problemas estructurales pues los tiene que resolver el Estado o las comunidades. ¿Puedes explicar un poco más vuestras actividades con la asociación Creciendo en Nepal? Son dos los grupos de niños y niñas y ya adolescentes con los que colaboramos en Creciendo en Nepal. Y el nombre lo define, les ayudamos a crecer. Y crecer significa tener educación, la alimentación, el transporte, las ayudas escolares, pero también un entorno estable que les permita desarrollarse no solo cognitivamente, sino emocionalmente. Así que hay alrededor de 22 niñas que están en un hogar en el que se tiene la tutela provisoria. La ONG a la que nosotros asistimos y sostenemos en Nepal tiene la tutela provisoria, vienen de familias pues desestructuradas y con peligros reales para las niñas. Y luego el otro grupo que están afortunadamente con una madre o con un familiar, y lo que nosotros hacemos es darle el apoyo a esas familias que económicamente están muy limitadas para que tengan todo esto que estaba enumerando. Así que esas son las actividades, pero insisto, más allá del estudio, lo que nos interesa es el desarrollo personal en esta época tan importante de la vida que marca tanto el carácter y el desarrollo futuro de habilidades para poder ser soberanos en sus vidas más adelante. También he visto que en la escuela en Nepal tuvisteis clases de baile. ¿Puedes explicar? Eso es gracias a la sensibilidad de los voluntarios. Tony y Luke, unos extraordinarios amigos de Barcelona, que estuvieron allí en el Monzón en épocas difíciles, eso también te sensibiliza, como hay gente que elige utilizar su propio tiempo y dinero para estar allí con las niñas. Y les ayudó muchísimo el tema de bailar, el movimiento, que exploraran su propia capacidad de moverse. Hemos tenido también otras amigas y amigos que han hecho clases de yoga, hace poco hemos hecho un encuentro de música. Entonces esta parte recreativa, lúdica, es también muy educativa porque les conecta con sensibilidades que habitualmente en la escuela o en el medio natural no tienen capacidad de desarrollarlo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti nuevamente. Muchas gracias, Martín. Estamos en Bayona, en el concello, en el ayuntamiento de Bayona, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, en España. Y esto es Chan da Lagoa, un sitio precioso, muy bonito, un poco seco hoy este año porque el verano ha sido muy seco. Y me encuentro con mi amigo Ricardo Moreno, que tiene una labor magnífica en asociaciones los últimos años. Y bueno, pues que le voy a hacer preguntas relacionadas con esto para el documental sobre las asociaciones que estáis viendo, ¿no? Entonces, buenos días, Ricardo. Buenos días, Martín. Ya hemos comentado un poquito las preguntas que te íbamos a hacer, a lo mejor surge alguna improvisada, y la primera pregunta que me parece interesante es que ¿qué te llevó a formar parte de tu primera asociación? Bueno, yo no he sido nunca de asociacionismos, sí. Nunca fui socio de ninguna asociación, pero sí que participé algunas veces con alguna asociación sin serlo. Y en el año aproximadamente 2002, un compañero de trabajo, un amigo, pues intentó animarme porque me gustaba la astronomía, que me hiciera socio de una asociación de astronomía a la que él pertenecía, que es la agrupación Riar Baixas. Entonces me hice socio y fue mi primera asociación, digamos, como tal. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a trabajar con otras asociaciones también,
se creó una en el 2006, que es la Asociación Astronómica de Vigo. Astrovigo, ¿no? Astrovigo, que la creamos con el ánimo de llevar adelante un proyecto de montar el observatorio de Forcadell. El observatorio Forcadell está en la provincia de Pontevedra, perdona Ricardo, sí. Y se ha montado un observatorio precioso de mucha calidad, con un telescopio de muy buena calidad. Y me contabas tú un día que es una de las zonas negras de Galicia, sí, que permite ver las estrellas, ¿no? Sí, estuvimos mirando, de hecho pateamos, incluso participó gente de la agrupación Rías Baixas en estas cosas, y estuvimos mirando toda la provincia de Ourense y de Pontevedra. Había unos hándicaps para poder hacerlo, que es no demasiada distancia de Vigo, de las ciudades pobladas, que no hubiera aerogeneradores, nieblas, cielos, una serie de circunstancias, vientos, y entonces pues bueno, habíamos inicialmente previsto uno en Fontefría, que es donde íbamos a observar. Ajá. Pero luego salió por otro lado el de Forcadell, y al final el que se hizo fue el de Forcadell en lugar del de Fontefría. Sí. Y bueno, pues que aparte de estar en esta asociación de Astrovigo, aunque empezaste inicialmente Rías Baixas, ¿verdad? Es la que se llamaba. Sí. ¿También perteneces a la asociación de ferrocarriles o alguna cosa? Sí, aparte, no sé de cómo esto, se dice, aparte de esto pertenezco también. Antes que nunca había estado en asociaciones, ahora estoy en bastantes. Yo soy amante de los ferrocarriles pues por tradición. Viví en estaciones de ferrocarriles 20 años y toda mi familia es ferroviaria, y mis abuelos también, los dos. Entonces esto tira mucho, y entonces soy socio de la asociación de amigos de ferrocarril de Vigo. Aparte de esto, pues soy socio también de Peñatervinca, porque también me encanta la montaña. Es una cosa que hacía antes más que ahora, pero también me gusta mucho la montaña y salir a andar por la montaña. Y de otras asociaciones también, varias asociaciones. O sea, que ahora estás de pasar sí, de no ser sí, socio de ninguna a estar en muchas ahora. Sí, estoy como en 5 o 6. Entonces, pues... Bueno, muy bien. ¿Y me podrías comentar un poco tus actividades o las actividades que organizáis, tanto, sobre todo me imagino que en Astrovigo, que serán las actividades más interesantes y más estrella, a lo mejor también en la Asociación de Amigos del Ferrocarril o del Ferrocarril también tenéis algunas actividades? Me decías un día que ibas a reparar los ordenadores, a ponerlos a punto. Sí. Entonces, bueno, ¿me puedes comentar así actividades de las que hacéis a lo largo de estos años, de las que hicisteis? Bueno, voy a empezar por la de Amigos de Ferrocarril, porque quizás sea más corto, lo otro nos podemos explayar bastante más. En el Amigo de Ferrocarril yo no estoy en la junta directiva, como sí que estoy en Astrovigo, y allí se hace, bueno, sí, efectivamente reparé unos ordenadores que tienen arrinconados, los iban a tirar porque decían que no funcionaban y acabaron funcionando, ¿no? Para gestión interna de esto, y pues tener fotografías o vídeos de lo que hace la propia asociación. Pero también participamos, por ejemplo, bastante con el Museo de Ferrocarril de Monforte. Ah, en Monforte, no sabía que tenían... Sí, que organizan, ahora en septiembre se organizará por tercer año unas jornadas allí, un fin de semana muy espectacular, en el que van miles de personas allí, porque sacan el material que tienen rodante, o sea, máquinas de vapor y máquinas eléctricas, y material, coches antiguos, los sacan a las vías, y entonces se hacen junto con la asociación digamos, del ejército, me parece que es una asociación de amigos del ejército, algo de Coruña, pues se hacen unas parodias de asalto de alemanes y cosas de estas, ¿no? Entonces a la gente le gusta mucho. Y bueno, se hace cosas de estas, y se hacen, ahí también se organizan viajes a visitar museos o zonas, viajes con trenes de época y cosas de estas. Y en cuanto a la de astronomía, pues lo que hacemos es fundamentalmente charlas, conferencias sobre temas que veamos que interesan. A mí me gustaría que la gente fuera más activa, en el sentido de que dijera, pues a mí me gustaría que nos hablaras de tal cosa, ¿no? Porque estamos abiertos a todo. Pero lo que se ve fundamentalmente es que la gente quiere que le hables de conocer el cielo. Entonces, pues casi nos estamos dedicando a eso, aunque también damos alguna charla sobre otras cosas, ¿no? Y luego también hacemos observaciones, salimos al monte, estuvimos hace poco este año en el Cepudo,
convocamos a través de nuestra página web. Más cómodo es a través del Facebook. Sí. Y convocamos, y todo el que quiera ir. Las actividades que hacemos nosotros casi siempre son abiertas al público en general, siempre. Y después de hablar un poco de las actividades que realizáis, hay una pregunta que también pregunté a San Ramírez, otra persona entrevistada en el documental, y es ¿qué diferencias ves entre ser socio de base de una asociación y ser miembro de la junta directiva? Porque tú eres actualmente secretario de Astrovigo. Actualmente sí, fui presidente de Astrovigo y ahora mismo soy secretario. Aquí te puedo decir una cosa, una de las definiciones de asociación es que hay algo que es muy interesante, y es que haya una rotación en la junta directiva. Sí. ¿Por qué? Porque hay savia nueva, hay ideas nuevas y se enfrentan proyectos nuevos. Y llega un momento que si siempre es la misma junta directiva, acabas amoldándote un poco al conservadurismo, ¿no? A hacer siempre lo mismo. Pero hace falta que alguien detrás te esté tirando para que se hagan cosas nuevas, o cambiar, hacer una rotación. Yo creo que es positivo que hubiera una rotación en las juntas directivas. Ahora, la pregunta que tú me haces, que qué diferencia hay entre una cosa y otra, pues sí, hay mucha diferencia, en el sentido de que no debería de haber tanta, en el sentido de que la junta directiva es la responsable de que aquello funcione. Entonces tiene que asistir a una serie de reuniones, tiene que organizar actividades, tiene que llevar una serie de temas administrativos, de papeleos, actas y demás, y es la que tiene que tirar de todo. Ahora, el socio de base tiene responsabilidad también. Por supuesto que tiene responsabilidad. Quizá en unas asociaciones, porque en Trebinque, por ejemplo, veo que hay mucha apoyo y participación de la base en las cosas, ¿no? En lo que se hace, en las actividades, e incluso en todo, en la asistencia al centro. Pero en otras, y la nuestra es una de ellas, pero no es la única, hay más. Sí, sí. El socio de base se limita a ser socio de base, de tal forma que yo a veces digo socio de pago, quiero decir, porque no aparece nunca, pero que a nosotros nos encantaría, y yo siempre estoy intentando, como secretario, siempre estoy intentando que el socio de base participe. Quiero decir, la asociación no es de la junta directiva, es de todos los socios. Sí, sí, sí. Todos los socios tienen que determinar lo que se hace, tienen que aprobar lo que se hace o desaprobarlo, y tienen que participar, deberían de participar en actividades, tanto activamente como de asistencia, ¿no? Porque se supone que si un socio está en una asociación es porque el tema que lleva esa asociación le gusta. Sí. Entonces creo que en este caso el socio de base es más estático, más inactivo, pero que desde mi punto de vista tendría que ser mucho más activo. Muy bien. Y estar más involucrado en la asociación. Cuando consideraste pertenecer a la asociación, ¿pensabas que te iba a aportar felicidad? Es algo que dialogamos un día que me comentaste tú por internet. ¿O crees que las asociaciones aportan felicidad? ¿O buscabas la felicidad en la asociación? ¿O crees que te ayuda a desarrollarte como persona? ¿O tienes otro enfoque en este punto? Bueno, esto es un tema muy personal, evidentemente, es un tema muy personal. En mi caso no he buscado la felicidad en las asociaciones, ni creo que me haya ayudado a desarrollarme como persona. Yo creo que buscar la felicidad la tenemos que buscar en nosotros mismos, y desarrollarte como persona tienes que buscar en ti mismo, no fuera, ¿no? Buscarlo fuera yo creo que es un error. Pero de todas formas, hombre, siempre ayuda, te metes en una asociación pues para intentar colaborar con la gente, con lo que tú ves que alguien quiere hacer algo, pues echar una mano, ayudar. Evidentemente te genera ahí un placer en el sentido, o una felicidad en el sentido que tú estás colaborando a hacer algo. Algo interesante, o a hacer una divulgación, o a pasar unos conocimientos. En ese caso, pues siempre genera un poco de felicidad, ¿no? Pero en ese tipo de felicidad no es una cosa que a mí mismo, quiero decir, yo además tengo tendencia a dispersarme bastante, en el sentido de que ya ves que pertenezco a varias asociaciones. Creo que soy bastante activo, y entonces si no hago una cosa estoy haciendo otra. ¿Encontrarías solución? Sí, no dependerías de la asociación. No. Entonces, la asociación que me aporte a mí, pues aparte de trabajo, sí, un poco de felicidad, en el sentido de colaborar y transmitir conocimientos.
pero yo creo que de ahí no pasa. Vamos a ver, hay otros métodos, porque además ten en cuenta una cosa, que cuando tú te dedicas a algo, también tienes que dejar algo, porque todo no se puede hacer. Entonces, bueno, puede ser que te esté creando felicidad por un sitio e infelicidad por otro, porque desearías hacer otra cosa y no puedes. Ya. Hay que elegir, tenemos que elegir. En esta vida coger una línea, es una elección continua. Esta vida es una elección continua, en términos ferroviarios es un cambio de vías continuo. Y siempre tienes que elegir un camino u otro, pero no a nivel de asociacionismo, sino a cualquier nivel, De todos modos, ya al margen de lo personal, que era lo que te preguntaba antes, ¿crees que las asociaciones hacen una labor que ayuda a que el mundo esté mejor y que mejore el mundo? Yo creo que sí, además sin ningún tipo de dudas, porque las asociaciones cubren unas lagunas que no te las da nadie más. Ya. Puede ser, hablemos de ferrocarriles, te permite acercar a la gente a los trenes, a conocer la historia de los trenes, a participar, a ir en ellos, a conocerlos mejor. A nivel de astronomía, por supuesto, pues vas a darles unas charlas, unas conferencias, les vas a permitir ver el Sol, o les vas a permitir ver estrellas o planetas que de otra forma no iban a tener acceso, o sería muy difícil que lo tuvieran. En caso de Peña Trevinca, pues si no organizas una asociación así, salidas o caminatas como las que se organizan para conocer tu tierra y otras tierras y estar disfrutando del monte, para mí el disfrutar del monte es un disfrute en sí mismo, pues otro tipo de medios no te lo iban a dar. Sí. Desgraciadamente se dan muy pocas ayudas, desde mi punto de vista se dan muy pocas ayudas a estas cosas, porque se basan, bueno, de hecho nos ha pasado a nosotros ir a pedir una ayuda a una diputación y decirnos, bueno, es que vosotros lo que tenéis que hacer no es ir a ver estrellas o cosas de estas, sino lo que tenéis que hacer es organizar comidas. Ah, ya, bueno. Bueno, pues si eso se define como cultura, bien, pero vamos, creo que hay cosas más importantes que una comida. Estoy de acuerdo. Bueno, lo tenemos que dejar porque ya estamos en tiempo. Y entonces muchas gracias, Ricardo, por tu participación y bueno, pues que nos seguiremos viendo en cualquier otra situación, en cualquier otro momento. Hasta cuando queráis. Ya hemos llegado al final de este documental. Espero os haya sido de mucho interés, que hayáis disfrutado también con las imágenes de timelapse. Y bueno, nos veremos en un siguiente documental seguro. Un saludo, hasta el siguiente.